Y yo les voy a hablar de un tema que se llama el Dios de las oportunidades. O sea, nuestro Dios es un Dios que Él nunca va a darnos una oportunidad y nos va a desechar y ya va a decir, no, ya ya no sirve o ya no tengo esperanza con Él, sino que Dios es un Dios de oportunidades. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos también en la Biblia, cómo Dios es un Dios paciente. O sea, cuando yo estaba orando y Dios me dijo, oí claramente que Dios me dijo, predica el Dios paciente. Y yo le puse, pero como subtítulo, Dios paciente, pero el título de esta predicación es el Dios de las oportunidades. El Dios paciente es, o sea, sabemos que Dios es, uno de sus atributos de Dios es la paciencia. O sea, Dios es paciente, Dios es como, no es como nosotros, nosotros tenemos muy poca paciencia, casi siempre. Puedes tener en algunas áreas puedes tener, yo antes me consideraba que era un paciente, pero después me di cuenta que no era tan paciente en algunas cosas. En algunas cosas sí era muy paciente, pero en otras no, casi que quiero rápido. Y yo pienso que en todos, en alguna área de nuestra vida o en algún momento hemos sido muy impacientes y muchas veces también para con Dios o para con otras personas les exigimos mucho. A veces somos muy exigentes y queremos todas las cosas muy rápido, pero vamos a ver vamos a conocer un poquito esta parte de Dios. O sea, Dios no es como nosotros para nada, o sea, Dios es un Dios paciente que su paciencia, dice la Biblia que su longanimidad es grande, o sea, no es nada que ver con nosotros. Vamos a ver cómo Dios es un paciente, o sea, y yo ayer cuando estaba armando decía, bueno, Dios es Dios paciente, y me acordé pues desde el Génesis. O sea, en el Génesis ustedes pueden ver cómo Dios fue paciente con Adán y con Eva. O sea, Dios no dijo, bueno, o sea, Dios pudo haber creado otro hombre y otra mujer y dijo, bueno, estos ya me fallaron y los voy a desechar y ya hago otros. Y me hago otro hombre, otra mujer, los vuelvo a hacer, quizás como hice el otro y bueno, los pongo y a ver estos, a ver. O sea, no, Dios no desecha a nadie. O sea, Dios no desecha a nadie así nomás. O sea, Dios es un Dios paciente que tiene mucha paciencia y cuando Adán y Eva pecaron, ellos cayeron, pero Dios ahí los restituyó. Dice que la Biblia que ellos se taparon con delantales de higuera, o sea, su forma de ellos, pero Dios les quitó esos delantales de higuera y los cubrió con pieles de animales, lo cual simboliza el sacrificio de Cristo desde el Génesis. Y ahí Dios los perdonó. Claro, tuvieron que pagar por su pecado, o sea, el pecado siempre tiene consecuencias que nosotros tenemos que pagar en esta tierra y si no nos arrepentimos en el tiempo final. Pero el pecado siempre lleva una paga, pero cuando estamos con Dios, Él no nos desecha, sino que nos restaura, pero sí nos enseña también para seguir adelante siempre y no estar pensando que Dios nos va a castigar, sino que Dios nos restaura. Y también yo puse aquí que Dios no es como nosotros, que Dios a la primera se enoja y pierde la paciencia y actúa de una manera cruel o severa. O sea, Dios no es así. Dios es benevolente, dice la Biblia. O sea, Él es benévolo, o sea, Él es un Dios que no actúa así. O sea, Él es todo lo contrario, Él es paciencia, su paciencia es muy grande. Vamos a ver un poquito en este sermón cómo Dios nos da muchas oportunidades. Yo soy un ejemplo de eso también. Y ahorita les voy a contar un poquito de eso. La Biblia, si me acompañan, dice en el Salmo 145:8. Ese salmo, nada, vamos a leer el versículo 8. El Salmo 145:8 habla un poco de la paciencia de Dios, o mucho. Bueno, es un pasaje bien corto, pero que en realidad habla muchísimo de cómo es Dios en ese carácter y en ese atributo que tiene Él. Dice 145:8, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, cuando yo la primera vez que escuché este versículo, yo dije, no, pues estamos hablando de un Dios que es totalmente diferente a lo que yo pensaba. O sea, yo cuando yo no conocía a Dios y lo que había escuchado de Dios vagamente, esta característica yo nunca la había escuchado. O sea, Dios es un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, no nada que ver con nosotros, o sea, nada que ver con el Dios que conocíamos o que decíamos conocer. O sea, nosotros muchas veces, como yo les decía, actuamos sin misericordia, o sea, nos hacen algo o recibimos una ofensa o algo que nos pasa, por lo general rápido reaccionamos, o sea, a veces no nos tentamos el corazón
como se dice vulgarmente. O sea, no nos tentamos el corazón, sino que reaccionamos. A veces no reaccionamos quizás con golpes, pero con una mirada fea o con palabras. Muchas veces podemos reaccionar con palabras y ofendemos a las demás personas y no somos casi nada pacientes con los que a veces no están a nuestro alrededor. Muchas veces reaccionamos de muchas formas que Dios no es así. Y nosotros tenemos que aprender mucho del carácter de Dios. Por ejemplo, cuando digo que Dios es un Dios de oportunidades, yo nada más Dios es un Dios de oportunidades en todas las áreas donde tú lo veas. Dios es un Dios de oportunidades en todo. Pero yo voy a hablarles ahora un poco en lo que concierne a la salvación y al servicio a Dios. O sea, Dios nos da venir a Él, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es algo que Dios no quiere. Si tú ves, hay teologías que dicen que no, que Dios escogió a unos y a otros no, pero en realidad Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, Dios, su creación, vino y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no nos lo dio nada más por algunos que ya había elegido. O sea, Dios no quiere que en realidad nadie se pierda. Lo que pasa es que alguna gente no quieren reconocer a Dios y es lo que ahorita voy a hablar un poquito más. A veces tenemos argumentos que no nos queremos dejar a un lado porque nuestro orgullo no nos lo deja y no queremos aceptar a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos la salvación, no creemos en Dios, no somos cristianos o no creemos en Cristo, yo estoy seguro que a mí en muchas formas me llegaron y me predicaron. Yo escuchaba, por ejemplo, en la televisión, en el radio, pasaba gente, me daba lo que eran unos volantes, como son tratados, y a veces se subían en los autobuses, en el transporte, se subían y te empezaban a predicar de Cristo. Me acuerdo como había muchos que empezaban a predicar y por muchos medios, o sea, la palabra de Dios se ha predicado y en mi caso, yo me acuerdo que escuchaba, pero mi corazón no quería rendirse. Por eso a mí Dios, yo pienso que a mí Dios, estoy seguro que a mí Dios me dio muchísimas oportunidades. O sea, muchos años Dios me hablaba, y ya la verdad yo nunca me imaginé que fuera a estar predicando, ni siquiera, o sea, para empezar, ni siquiera ir a una iglesia porque yo tenía mucha vergüenza. Y segundo, yo pienso que la mayoría de nosotros, o muchas personas, no respondieron al primer llamado. O sea, yo casi no encontraba a nadie que dijera, cuando yo escuché el evangelio, yo me rendí a Cristo y fui a los pies de Él. Casi es raro, yo no he conocido casi a nadie que haga eso. La mayoría de nosotros, Dios nos dio muchísimas oportunidades y todos estábamos perdidos, dice la Biblia, que estábamos perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza. Todos teníamos nuestros propios propósitos, o sea, los planes de Dios nunca, los que no conocíamos a Dios, yo a Dios no lo tenía en mis planes. O sea, Dios tenía mis propios planes, mis planes personales, y Dios no existía en mis planes. O sea, yo a veces le pedía a Dios, pero cuando me sentía mal o no tenía otra cosa, ya era la última opción, pero en mis planes no existía Dios. Y de una otra forma yo siempre rechazábamos a Dios y bueno, yo creo que mucha gente así está. Rechazamos, aún ya rechazamos muchas veces el concepto, la guía de Dios. O sea, porque la palabra de Dios es la que nos guía, pero a veces nosotros hacemos como que no escuchamos y no le queremos atender a Él. Pero dice la Biblia que Dios muestra su amor, ¿no? para con nosotros. Dice Romanos 5:8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es cuando ahí yo encuentro la paciencia de Dios. O sea, el Dios de las oportunidades, que me habló a mí de una u otra forma, me hablaba. Yo la verdad no quería hacer nada y ahí yo veo la paciencia de Dios. O sea, yo veo ahí la paciencia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios. Yo veo en esos días que yo no conocía a Dios, pero porque yo no tenía planes de Dios, o sea, no conocía a Dios, pero cuando Dios tiene un plan para contigo, o sea, Dios te va a hablar y te habla de una u otra forma y te va a estar diciendo. La Biblia dice que Dios, o sea, nosotros a veces pensamos que
Cuando estaba armando ayer esto, yo decía, bueno, yo tenía mis planes y yo, según mis planes, eran muy buenos, eh, porque tenía planes para cosas. Yo hacía mis planes, yo decía, bueno, yo me voy a casar a tal edad, yo decía, voy a estudiar esto, yo decía, bueno, quisiera tener este auto, etcétera. O sea, tenía yo mis planes, eran muy buenos, y están buenos. O sea, no estoy diciendo que es malo tener planes, sino que tienes que incluir a Dios en tus planes, porque ahí está la bendición de Dios. O sea, pero yo cuando sin Dios, yo nunca lo incluía y no sabía que, ignoraba que Dios tenía que estar ahí, porque si está Dios ahí, dice la Biblia que separados de Él no podemos hacer nada. O sea, nada que le agrada a Dios. O sea, todo nos va a agradar a nosotros, pero a Dios no. Y separados de Él no podemos hacer nada, pero cuando estamos con Dios, o sea, Dios, dice la Biblia que Dios tiene de bien, de paz y no de mal. O sea, la Biblia dice claramente, o sea, Dios, yo tengo pensamientos de bien para ti, no de mal. O sea, no tengo pensamientos que son de paz, que cuando nosotros hacemos las cosas con la voluntad de Dios, hay paz, ahí hay paz. Porque si nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, la paz de Cristo no está ahí. Pero bueno, nosotros pensábamos que sin Dios podíamos hacer todo. Yo pensaba, decía, no, yo cosas, yo hago todo, pero no sabía que Dios tenía un plan para mí, un propósito, que Dios me había creado a su imagen, como dice Romanos, si me acompañan rápido a Romanos 8:29. Hay un pasaje ahí que dice cómo Dios nos creó a su, pero con un propósito, no nada más porque quiso crearnos a su imagen, sino que Él tuvo y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quizás todavía no lo has descubierto, quizás ya lo descubriste, pero Dios lo tiene. Eso es Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su, para que él sea el primogénito entre los hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, Dios nos escogió, pero para que nosotros tuviéramos en los planes de Dios. O sea, nosotros somos hechos a la imagen de Dios, pero para que le rindamos en gloria a Dios. O sea, no nomás nos hizo para que nosotros hiciéramos lo que queríamos. Siempre, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando que Dios te hizo con un propósito y que te creó a su imagen para que fuéramos hechos como a su Hijo, porque la Biblia dice también que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? O sea, tenemos que ser como Él. O sea, Él dijo, no, el Señor nos dejó sus pisadas para que vamos tras de Él. O sea, Él dejó cómo debemos de comportarnos, aquí en la Biblia está, pero si nosotros no la conocemos, pues nunca vamos a darnos cuenta. Pero Él siempre nos dejó escrito todo, nos hizo a su imagen para que fuéramos hechos hijos suyos y para que nosotros vamos a glorificar su nombre. En mi caso particular, como ya les he contado un poquito, o sea, yo en mi caso, cuando a mi mamá como a los 6, 7 años, ella empezó a Cristo, ella empezó a ir a la iglesia. Quizás de primero yo no veía muchos cambios con ella, pero con el tiempo yo empecé a ver cambios en su vida de ella. Porque ella tenía un carácter muy explosivo, o sea, ella explotaba muy pronto. Era muy buena gente, por las buenas era, yo creo, la mejor, pero por las malas no la podías buscar. Así que, bueno, ella tenía un carácter así muy fuerte en ese sentido, pero yo empecé a ver poquitos cambios poco a poco. Y cuando yo era pequeño, 6 años, 7 años, ella me llevaba. O sea, ella sí podía conmigo, me llevaba. Pero llegó un momento que, como eso de los 12 años, que tú ya entras como que dice la Middle School, ¿no? La secundaria. Me acuerdo que yo no quise ir más ahí. Y dije, no, yo no quiero ir más a la iglesia, yo no necesito a Dios. O sea, en mi pensamiento yo tenía eso. Dije, yo no necesito a Dios, soy joven, yo no necesito a Dios, quizás cuando esté viejo. Eso lo he escuchado mucho también, pero eso lo pensé yo también. O sea, dije, cuando yo esté viejo ya, quizás ya cuando esté viejo ya voy a necesitar a Dios o voy a seguirlo a Él, quizás. Pero la verdad es que nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a cuentas. Y Dios en su misericordia, o sea, no permitió que me fuera antes de conocerlo a Él. O sea, yo sí le doy gracias a Dios porque Él se fijó en mí y nunca permitió que yo o sea, que sí, pues que partiera sin haberlo conocido a Él. Y bueno, yo con el tiempo, va pasando el tiempo, o sea, no
uno va siendo ignorante, pero hay personas, siempre hay personas, no sé si a ustedes les tocó, les pasó, o sea, siempre hay personas alrededor que si Dios ya, o sea, yo conocí en la iglesia, yo empecé a conocer, o sea, yo fui así como ahorita están los niños allá arriba, que le están enseñando la Biblia, las historias bíblicas, o sea, yo así era, o sea, yo iba y conocía las historias bíblicas, conocía la historia de David, de Goliat, conocía muchas historias, los milagros de Jesús, empezaba a conocer, estaba ahí, pero como yo les decía, a los 12 años yo ya no quise más. Entré a la adolescencia, pues uno empieza a desviarse, cuando no tiene uno el temor de Dios, pero uno se empieza a desviar de una otra forma. Me acuerdo que la pastora donde iba mi mamá, ella siempre iba y me decía, ven a la iglesia, ven, no te alejes, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene cosas buenas para ti, Dios está esperando. Me acuerdo que me decía de una u otra forma, me decía ella, siempre me estaba diciendo, y yo siempre por dentro pensaba, yo decía, no, ¿para qué voy? Yo no necesito a Dios ahorita, yo no tengo necesidad de Dios. Yo pensaba que no tenía necesidad de Dios, pero uno estaba muy equivocado porque, o sea, la necesidad de Dios siempre está ahí. Porque cuando uno no tiene a Dios, o sea, tiene muchos vacíos que llenar y que los quiere llenar uno con muchas cosas. O sea, en mi caso, yo mis vacíos más que nada los quería llenar con el estudio, o sea, estudiar. Querer ser o sea, como yo les digo, yo tenía planes de ser una persona o sea, de estudiar y no es malo, o sea, no es malo estudiar. Yo no me arrepiento de haber estudiado, es bueno estudiar, es muy bueno saber estudiar, prepararse. Es bueno porque no es malo, o sea, no tiene nada de malo, pero el motivo y la motivación que estaba ahí conmigo no era la correcta, y aparte porque yo no tenía planes, o sea, Dios no estaba en mis planes. Ahí es donde estaba el problema, que yo empecé a llenarme de cosas que nunca me llenaron y tenía vacíos, pero siempre había gente que pasaba, o sea, en la calle había predicadores que iban y me decían, me dan un tratado, me decían que Cristo me quería salvar, que Cristo murió por mí en la cruz, que Él vino para rescatarme de la muerte eterna. Y yo decía, no, pero yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no necesito a Cristo. Y empezaba ahí, pero ya yo pienso como a los 17 años, 18 años, yo ya empecé a sentir una lucha más fuerte, que Dios me hablaba. O sea, yo sentía que Dios me hablaba, pero mi corazón se resistía mucho. No podía entregarme a Cristo. O sea, mi orgullo era muy grande que no me dejaba aceptar a Cristo. Y me acuerdo también que un vecino que ahorita ya es pastor acá está en un lugar aquí en Colorado, en un pueblo pequeño de ahí, en Colorado, creo que se llama Steamboat, algo así. Bueno, él está ahí. Me acuerdo que él cuando ya conoció a Cristo, él se entregó a Cristo y empezó a predicar. Y me acuerdo que una vez me agarró a mí y a un sobrino mío, nos agarró y nos metió ahí en su casa que estaba enfrente, y con un pizarrón nos empezó a explicar el evangelio, nos empezó a hablar. Y yo la verdad nomás, o sea, no, sí lo escuchábamos por respeto, pero en realidad en nuestro corazón se cerraba. Pero desde ahí yo empezaba a sentir algún llamado fuerte de Dios en mi corazón, pero me resistía. O sea, yo decía, no, yo no necesito a Dios. Muchas veces me resistía, pero hasta que, para ya no hacérselas muy largas, cuando yo dejé ir a la iglesia eran 12 años más o menos. Y cuando llegué aquí a este país yo tenía como 29 o 30 años cuando yo empecé a conocer a Cristo. O sea, yo estaba trabajando acá con los patrones que ahorita trabajo, con la misma gente, pero estaba en Tennessee, ahí cerca de Phoenix. Y estando ahí, pues estaba yo solo en una casa, estaba ahí reparando esa casa, mantenimientos, y me acuerdo que ahí empezó Dios a trabajar en mi corazón. O sea, Dios ahí me empezó a hablar fuerte y empezó a haber una lucha. Yo me empecé a deprimir. Empezó una lucha en mi mente también, y una parte de mi mente me decía, pues aquí nadie te conoce, tú puedes ir a cualquier lugar, ve a los bares, etcétera, conoce personas. Eso una parte me decía por acá, pero por otra parte estaba el Espíritu Santo diciéndome, busca a Dios porque Él es la solución. Y me acuerdo que con la señora que yo trabajo, ella me notó que estaba deprimido. Me acuerdo que ella me dijo, ve a Shelby, ahí hay iglesias hispanas, ahí hay muchos hispanos, ahí vas a conocer personas. Y yo dije, bueno, como a la tercera vez que me dijo, dije, bueno, voy a ir, aquí nadie me conoce, no me va a dar vergüenza. Aquí yo soy nuevo, nadie me conoce, todos los que voy a conocer ahí van a ser gente nueva, que ni va a saber quién soy ni nada. Pero cuando fue ahí, yo me acuerdo que ahí en el primer sermón, o sea, Dios me tocó ahí.
porque yo me acuerdo que ya estaba preparado, o sea, ya estaba desesperado, ya no nada me llenaba, pero yo sé que Dios tenía misericordia de mí y me alcanzó. O sea, fueron 18 años que yo dije, bueno, sí, es un Dios de oportunidades. Cuando Dios me dio el título y el Dios de la paciencia, o sea, Dios tuvo primeramente paciencia conmigo y como tiene con todos nosotros. O sea, Dios es un Dios paciente. O sea, Dios me esperó 18 años de yo haber tenido tanto argumento en mi cabeza, conocimiento, etcétera, lo que sea. Yo tenía mis cosas, mis planes, y yo decía, Dios no entra en mis planes, pero estaba muy equivocado porque Dios tenía que estar ahí, porque si no, sin Dios no podemos hacer nada. Y sin Dios no hay felicidad, no hay ese gozo. O sea, sin Dios no hay una paz a saber que cuando el día te mueres, el día de mañana te mueres, tú vas a ir con el Señor. O sea, es una paz que pasa todo entendimiento, es una paz que el mundo no puede dar, que no puede tener, sino que solamente Cristo la puede dar. O sea, es esa paz que yo encontré. O sea, lo primero que yo encontré fue esa paz, ese gozo que yo dije, no, yo de aquí soy. O sea, yo de aquí no me aparto porque... Y después dije, bueno, ¿por qué tanto tiempo me tardé en volver a los pies de Cristo? O sea, ¿por qué? Son muchas circunstancias que en su momento, bueno, Dios nos va a ir revelando, Dios nos va mostrando a cada uno. Pero lo importante es que estamos aquí y que Dios nos da una oportunidad de servirle a Él. O sea, es un privilegio estar aquí. O sea, para mí es un privilegio estar aquí y saber que Dios no me desechó. O sea, saber que Dios no me desechó y no me dijo, bueno, estás aquí, pero ya no puedes seguir aquí conmigo. Pero no, Dios, o sea, Dios es paciente, Dios tiene una paciencia y su longanimidad son tan grandes que por eso no me canso de darle gloria a Él y darle gracias a Él y de tratar de servirle a Él, que aunque muchas veces uno tiende a olvidarse de esas cosas, tiende a olvidarse de todo lo grande, las cosas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, los que tienen hijos, sus parientes, etcétera. O sea, pero Dios es grande. Por eso yo les animo, si ustedes tienen hijos, hijas, familiares que le están predicando, le están hablando, están orando por ellos, les han estado compartiendo, no se desanimen porque Dios es fiel y Dios, su paciencia es grande, que Dios los va a alcanzar a ellos. Y si ustedes siguen clamando y siguen orando, porque, o sea, aquí también entra las oraciones de mi mamá. O sea, mi mamá ella siempre está orando, una mujer que estaba en oración siempre, yo me acuerdo. O sea, que cuando a veces me salían las noches, cuando todavía estaba en México, antes de venir para acá, o sea, yo me acuerdo que yo me salía y a veces cuando llegaba ya estaba ahí orando no solamente por mí, porque somos más hijos, pero ella siempre estaba ahí orando y estaba clamando. O sea, eso también, nunca dejen de hacer eso, porque Dios es fiel y Dios va a cumplir esas promesas. Y aunque quizás ustedes no vean todas las promesas de Dios cumplidas, pero Dios las va a cumplir aún así. Porque en mi casa, o sea, cuando yo me convertí, mi mamá ahorita ya está con el Señor, pero se convirtió mi hermana y luego yo también, otra hermana, pero somos muchos. Bueno, cuando mi mamá se murió, después se convirtió mi otra hermana que ustedes conocen, que ha venido aquí con Ramiro, Juana. O sea, mi mamá ya no vio que ella se convirtió, pero, o sea, ella lo creyó. Y ella, o sea, todavía faltan más, pero, o sea, uno sigue orando y sabiendo que Dios va a cumplir esas promesas. Por eso nunca se desanimen, porque Dios va a cumplir. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho un ejemplo de paciencia que Dios tuvo con su pueblo Israel. O sea, en la Biblia ustedes van a ver cómo Dios es paciente. O sea, si alguien dice que Dios nada más se enoja y tiene ira, no. O sea, no podemos separar los atributos de Dios, no se pueden separar, sino más decir, Dios es amor, amor, amor y ya. Amor. Dios también se ira. Dios tiene ira, pero Dios no es como nosotros que se aira a la primera. Dios es paciente. Dios te espera mucho tiempo para hacer juicio contra alguien o contra algo. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente voy a compartirles algo de lo que es el peregrinaje de Israel. O sea, ¿ustedes se acuerdan cómo el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto por 400 años, 430 años aproximadamente, ya contando los 30 años que Josué vivía? Después murió Josué, dice la Biblia, y entró un faraón que no conocía a Josué y empezó a oprimir el pueblo. Tuvo miedo de que ese pueblo se hiciera grande y que ese mismo pueblo se levantara contra él y lo hizo esclavo. Y ese pueblo de Israel fue 400 años esclavo sin José. Y empezó ahí a haber mucho dolor, pero dice la Biblia que en Éxodo que Dios escuchó el clamor de su pueblo. O sea, Dios escuchó el clamor de su pueblo y ahí Dios mandó a Moisés junto con su hermano Aarón y sacaron al pueblo de Israel. Pero al sacarlo de Israel, o sea, el pueblo vio todas las plagas que Dios le dio al faraón. O sea, fueron 10 plagas
que fue también ahí, yo veo también mucho la paciencia de Dios en las plagas de que Dios le dio a Faraón. Pero de una vez su poder, dice la Biblia que lo sacó con mano poderosa de Egipto, vio abrir el mar, pasaron como por tierra seca, dice la Biblia, y cuando ya habían salido, como habían pasado algunos días, 3 días o no sé, algo así más o menos dice la Biblia, y el pueblo se olvidó de Dios y el pueblo se amargó porque no había agua. O sea, me acuerdo que una vez que el pastor nos predicó un poco del peregrinaje de Israel, no nos predicó todo el éxodo, pero sí nos predicó así unas partes de lo más relevante, de lo más destacado. Y si ustedes me acompañan rápido ahí en Éxodo 15, vamos a estar por ahí en esos capítulos. Cómo vamos a ver ahí cómo el pueblo rápidamente se le olvidó. Y así, desgraciadamente, muchas veces somos así. O sea, no se nos olvida rápido de dónde nos sacó Dios. O sea, nosotros éramos esclavos en Egipto, que simboliza el mundo. O sea, éramos esclavos del mundo. Estábamos esclavos a nuestros pecados. No podíamos salir de ahí porque nadie puede salir de ahí si no es Cristo el que viene y con su mano poderosa lo saca. Pero muchas veces se nos tiende a olvidar de dónde nos sacó Dios. Y si vemos el capítulo 15, el versículo 24, y vemos cómo el pueblo empezó ahí dicen, capítulo 15 de Éxodo, versículo 24, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? O sea, aquí rápidamente habían pasado días, dice la Biblia aquí que habían pasado algunos días, no había pasado mucho. O sea, el mar se había abierto, habían pasado, llegaron, caminaron, les dio sed, el pueblo tuvo sed y dijeron: ¿por qué nos sacó? O sea, ¿qué hemos de beber? Y cuando vieron que las aguas estaban amargas, pues ahí las aguas de Mara, o sea, Mara simboliza, por eso le dieron ese nombre a ese lugar. Mara simboliza amargura. El pueblo se amargó contra quién, contra Dios, contra Moisés. Pero Dios dice la Biblia más adelante, no voy a leer todo porque es muy extenso. Dios dice la Biblia que le mostró un árbol a Moisés y le dijo: échalo en el agua, y las aguas se endulzaron. Y ahí Dios, o sea, yo aquí veo la paciencia de Dios, como Dios pudo haber dicho: bueno, ya les mostré mi poder en las plagas, les mostré mi gran poder en abrir el mar, los hice pasar como por tierra seca. El faraón venía atrás de ellos, dice la Biblia que venía atrás de ellos porque se arrepintió de haberlos dejado ir. Y dice que Dios puso una columna de fuego entre el pueblo y Faraón. Y cuando Faraón quiso entrar, entró en el mar, Dios lo ahogó ahí. O sea, Dios les mostró mucho de su poder. Pero el pueblo rápido se olvidó. En 3 días se olvidaron de que Dios había hecho tantas cosas. Y más adelante podemos ver en el Éxodo 16 cómo Dios otra vez empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dice el versículo 2 del capítulo 16, ahí adelantito de Éxodo, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y el versículo 3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a esta multitud. Con toda esta multitud. O sea, no, nuevamente ahí les dio el agua y después tuvieron hambre. ¿Y qué dijeron? Bueno, Dios nos sacó aquí, pero para sacarnos a morir de hambre. O sea, ahí es cuando tú ves la paciencia de Dios y dices tú, cómo seres humanos a veces se nos olvida tanto rápidamente, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, se nos olvida en un instante así, de un día al otro, se nos olvida lo que Dios hace. O sea, no, el pueblo, en vez de haber estado agradecido y orando a Dios, alabando a Dios ahí, el pueblo dijo: no, tuvo hambre y dijo: ¿por qué nos sacó si allá teníamos comida? Aunque éramos esclavos allá y nos trataban mal y nos ponían a hacer trabajo arduo, preferíamos haber estado allá. O sea, Dios está tratando con su pueblo. O sea, ciertamente Dios trató con su pueblo para ver qué había en su corazón, dice la Biblia. O sea, por 40 años, pero eso muestra la paciencia de Dios. O sea, la paciencia de Dios que no se acaba. Ciertamente Dios no los ha sacado para... O sea, Dios había dado promesas y ha dado promesas que Dios los iba a meter a la tierra que fluía leche y miel, que les había dicho a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, y que los iba a meter. Y ahora vamos a ver nuevamente en el Éxodo 17 cómo el pueblo, bueno, Dios los sació, le dio el maná. Ese maná se lo dio por 40 años, hasta que no entraron a la tierra prometida donde ya había alimento. Hasta ese momento cesó el maná. O sea, el maná se los dio 40 largos años.
Y nunca dice la Biblia tampoco que su vestido se envejeció ni su calzado se rompió. O sea, siempre el Dios mantuvo, o sea, Dios nos mantiene, o sea, que hay que siempre estar. Yo decía ayer, pensaba ayer, cuando estaba preparando esto, y decía yo, es verdad, hay que estar conformes con lo que nosotros, con los que Dios nos ha dado hasta ahorita. O sea, tenemos que estar conformes con lo que Dios nos dio, sabiendo de que Él nos va a proveer adelante y no estar pensando en el futuro como atemorizados. Porque mucha gente vive atemorizada por el futuro. O sea, mucha gente o sea, piensa cuando que no, que se va a levantar la guerra, que va a haber una recesión, que esto, que aquello. O sea, no ciertamente está al pendiente de las cosas que pasan porque tiene uno que estar orando, pero uno no está pendiente de las cosas esas para estar afligido o preocupado por el futuro, sino que nosotros tenemos que confiar en Dios que Él nos va a proveer. O sea, porque Dios también se declaró aquí en el desierto como el Dios proveedor. O sea, siempre se ha declarado como el Dios que todo lo puede. Y vamos a ver también otra vez en el capítulo 17 de Éxodo, en el versículo 2, y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, aquí el pueblo se entiende que tuvo otra vez sed porque se movió. Dice la Biblia que la columna de fuego estaba sobre ellos en la noche y la columna de nubes en el día. O sea, se movía la columna, tenían que seguir a la columna, el pueblo de Israel tenía que seguir a la columna porque era que Dios los estaba guiando. Y se movían ciertamente, daban vueltas alrededor de todo el desierto y se movían de lugar, y cuando llegaban a otro lugar les faltaba el agua y empezaban otra vez a altercar contra Dios. O sea, siempre estamos, muchas veces tendemos a altercar contra Dios y decirle a Dios, ¿por qué no me has dado esto? ¿Por qué no has hecho las cosas como yo quería o yo pensaba? ¿O por qué no me resolviste este problema? ¿O por qué estoy pasando por estas dificultades? O sea, Dios está probando nuestra vida y nos prueba todos los días para ver cómo reaccionamos. A ver si entendemos que no tenemos que altercar con Él, sino que tenemos que ir con Él con un corazón humilde y a pedirle a Él la ayuda y el auxilio, porque Él siempre va a estar listo para ayudarnos, pero no altercar con Él. Porque ahí cuando Moisés, si se fijan al final de ese versículo, les dijo Moisés, ¿por qué tentáis a Jehová? O sea, que tentar a Dios es decirle, a ver si puedes hacer esto. O sea, nosotros no podemos atentar a Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiere, o sea, para Él no hay ningún imposible, pero nosotros tenemos que solamente confiar en Él y seguir adelante. Por ejemplo, también vamos a ver otra vez cómo el pueblo nuevamente se había rebelado contra Dios. Ahora si brincan un poquito más hasta el capítulo 32 del Éxodo, y vamos a ver, hay otro episodio del pueblo de Israel. Éxodo 32, el versículo 1. Y cómo ahí Dios les volvió a probar. Y este es un episodio un poco triste, pero dice el versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, nuevamente ahí el pueblo se levanta. Moisés había ido, Dios le habló, le dijo, sube al monte porque Dios le iba a dar la ley, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, les iba a dar las leyes y le iba a mostrar cómo hicieran el tabernáculo, le iba a decir todas las leyes sanitarias, le iba a dar no nada más las leyes de lo que viene siendo los 10 mandamientos, sino le iba a dar muchas leyes cómo se conduciera al pueblo, porque Dios había sacado a su pueblo para que sea un pueblo diferente, lo apartó de los pueblos que estaban alrededor, porque eran pueblos que tenían muchos dioses, se adoraban a dioses, se hacían cosas abominables que a Dios no le gustaban, y les dijo, ustedes van a ser diferentes, ustedes Dios son un pueblo mío, van a ser apartados para mí y yo los voy a decir cómo hacer las cosas. Y Dios le habló a Moisés y lo subió al monte y ahí le mostró todas las cosas. Y eran 40 días que Moisés estaba ahí y el pueblo se desesperó y empezó a decir, no, ya Moisés, quién sabe qué le pasó, mejor vamos a hacernos dioses. Y le hablaron a Moisés y le dijeron, haznos dioses. Y entonces, ¿qué pasó? Estando Moisés ahí arriba en el versículo 7, si van ahí, para no leer todo, porque es mucho, después ustedes lo pueden leer todo, en su casa está muy interesante todo esto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, como Dios le dice a
a Moisés, o sea, es tu pueblo, como diciendo Moisés, no, o sea, no, ya se corrompieron pero ahí vemos otra vez como la paciencia de Dios. O sea, el pueblo, dice la Biblia que, para resumírselo rápido, o sea, les dijo a Aarón, bueno, traigan todos los arcillos, los aretes, todo lo que es de oro, y les hizo un becerro de oro. O sea, ahí ya estamos hablando del becerro de oro, que hicieron un becerro de oro y les dijo, Jehová, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, qué pronto somos para darle la gloria a otra cosa en vez de darle la gloria a Dios, ¿no? O sea, somos bien rápidos para dejar a un lado a Dios. O sea, como yo les decía, cuando uno no conoce a Dios, pues uno se entiende que uno no tiene a sus planes a Dios, pero cuando ya uno está en Dios, o sea, a veces también me ha pasado, o sea, a mí también me ha pasado. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces tendemos a hacer un ladito a Dios, como decirle, no te necesito ahorita, te necesito nada más cuando tengo problemas, o te necesito cuando tengo una dificultad, o te necesito cuando, pues sí, cuando yo quiero. Pero en realidad necesitamos a Dios siempre, porque si no nos vamos a hacer dioses. O sea, los dioses no son el becerro de oro, sino un Dios puede ser una persona, un trabajo, propiedades, etcétera. O sea, nosotros nos podemos hacer dioses de muchas cosas y poder hacer al lado a Dios y poner a esas cosas en primer lugar antes que a Dios. Y es lo que hicieron el pueblo de Egipto. Que hizo, dijo, bueno, quitemos a Dios, mejor vamos a hacer un becerro y decir que este becerro nos sacó y a seguirlo a él. Y ahí fue cuando Dios le dijo a Moisés, pero de ahí vemos otra vez nuevamente la oportunidad de Dios y la paciencia de Dios. O sea, Dios, vamos a leer el versículo 10 para ver cómo lo que dijo Dios, pero era algo que Dios estaba también ahí probando a Moisés. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos, en ellos, perdón, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, esto lo estaba haciendo Dios para probar a Moisés. Y Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. En el versículo 11 dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira, tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y fuerte mano, y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales tú has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomará por heredad para siempre. 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, Dios estaba probando a Moisés, pero Dios la verdad sí estaba enojado porque habían hecho un becerro de oro. Pero Dios no iba a desechar a su pueblo porque él ya tenía promesas sobre ese pueblo también. O sea, Dios es un Dios si Dios dijo algo, hace un pacto, Dios no lo quiebra ese pacto. O sea, Dios cumple sus promesas. Por eso le decía, si Dios te da una promesa también de alguna otra cosa, tú no dejes de orar porque Dios va a cumplir esa promesa. O sea, Dios es un Dios de promesas que cumple. Y no es como nosotros que dice, bueno, ya me fallaste, ya no te cumplo. Y Dios no, Dios cumple sus promesas. Y ahí Dios los perdonó. Pero claro, llegó Moisés y si ustedes leen todo el versículo, o sea, de Moisés estaba enojado ahí contra ellos. Y les quebró el becerro y se los quemó. Y empezó ahí a recriminarle a Aarón y a los que estaban ahí. Mataron a muchos de los que se habían hecho ese becerro. Pero aún así Dios no destruyó a su pueblo. O sea, Dios es un Dios fiel y lo que Él dice lo cumple. O sea, Dios no nos da muchas oportunidades siempre. O sea, podemos ver cómo al pueblo de Israel 40 años lo trajo por el desierto vagando para saber qué había en su corazón, pero ese pueblo ciertamente dice la Biblia que dijo Dios que era un pueblo duro de servicio. O sea, era un pueblo que no se rendía a Dios, que no se humillaba a Dios. O sea, nosotros no queremos humillarnos delante de Dios y queremos estarnos contra nuestro orgullo y nuestra frente según nosotros en alto, pero en realidad no queremos doblar nuestras rodillas contra Dios. Porque Dios a veces nos pide cosas y que hagamos cosas para limpiarnos, porque Dios lo que quería hacer es que limpiar ese pueblo, sacarle a Egipto, porque ese pueblo tenía en su corazón Egipto. O sea, vivieron 400 años por generaciones y ese pueblo tenía Egipto muy arraigado en su corazón, pero no quería dejarlo. O sea, quería seguir viviendo. Y muchas veces le decían a Moisés, nosotros queremos la cebolla, los ajos, queremos la carne que teníamos allá, las ollas, aunque éramos esclavos, pero a veces nosotros también somos así, queremos volver al pasado.
Y muchas veces nos dejamos llevar por las cosas y queremos volver al pasado. Y es ahí cuando Dios tiene misericordia de nosotros y es paciente y nos dice, no vuelvas al pasado, ven conmigo. Y ahí Dios nos dice, arrepiéntete, nos habla. O sea, muchas veces Dios nos ha hablado aquí en esta iglesia, a nosotros los que estamos aquí y a los que escuchan. O sea, muchas veces Dios nos ha hablado fuerte también, pero nos ha hablado porque nos ama. O sea, nos ha hablado porque Él quiere limpiarnos, quiere sacarnos, quiere hacernos mejores y quiere que le sirvamos a Él, pero de corazón limpio. Y quiere que nosotros nos entreguemos a Él. O sea, Dios no nos habla fuerte para lastimarnos, sino Dios siempre habla para restaurar y para que nosotros sigamos adelante y nos levantemos. Por ejemplo, yo también veo un poco las plagas que le dio al faraón. O sea, si ustedes estudian después o un día estudiamos, las plagas, casi todas las plagas simbolizan que Dios estaba humillando a los dioses egipcios. O sea, por ejemplo, ellos tenían dioses como las ranas, Dios les mandó ranas. Ellos todas las muchas plagas les mató el ganado que eran para ellos dioses. O sea, Dios, el río Nilo era un dios para ellos. O sea, tenían todos dioses y Dios les estaba demostrando que no había otro Dios, sino que el único Dios verdadero y vivo es Él. Y le estaba mostrando a Faraón, le estaba dando la oportunidad de que se arrepienta, al menos para que el pueblo de Él no sufrió. O sea, porque las plagas las leemos así rápido, pero si estudian a fondo las plagas, o sea, fue tremendo. O sea, porque los piojos, las ranas, o sea, todo lo que vieron, el granizo, todo lo que cayó ahí, o sea, fueron cosas, al final, o sea, la muerte en el de los primogénitos, o sea, ya era como el colmo. O sea, yo pienso que Faraón dejó salir al pueblo porque pensó que el que sí era él y los dejó salir, pero nunca se arrepintió. O sea, Dios le dio muchas oportunidades a él, aunque Dios ya había dicho, porque Dios conoce todo, Dios ya sabía cómo iba a actuar Faraón. O sea, Dios ya sabe todo lo que nosotros vamos a hacer, pero Él aún así tiene misericordia y tiene paciencia con nosotros. Y por ejemplo, yo algo, para ir cerrando ya, Dios nos da oportunidades también para que le sirvamos. O sea, Dios es un Dios de oportunidades en todo. En la familia, como ya el pastor nos ha predicado mucho, o sea, Dios da oportunidades de restaurar familia. O sea, Dios es un Dios de restauración. Dios restaura familia, restaura todo. Dios puede restaurar ministerios, Dios puede restaurar hijos, Dios puede restaurar iglesias, es un Dios de restauración. Nosotros conocemos a ese Dios, pero también es aquí entra nosotros si queremos ser restaurados por Dios. O sea, si nosotros queremos ser restaurados por Dios, ponernos en las manos de Dios, tenemos que ir a Él y pedirle a Él. O sea, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, el apóstol el apóstol Pedro, ahí lo soportó mucho y no lo desechó. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el mar. O sea, Pedro caminó sobre el mar y todos vemos como Pedro era de esos que se iban siempre por delante y él iba a decir, o sea, vieron que Jesús iba caminando sobre el mar. Él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, también camine sobre las aguas. Y le dijo el Señor, ven y desciende. Y él descendió, dice la Biblia que descendió, pero empezó a ver el viento fuerte, la tormenta que estaba alrededor. Y dice la Biblia que se hundió. Y ahí yo dije, bueno, quizás Jesús ahí pudo haber dicho, bueno, ya Pedro, se te acabó tu fe, hasta aquí llegaste. Y ahí te dejo y ahí pues ya levantaré a otro discípulo, no, otro apóstol. Pero dice la Biblia que Pedro le dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor dice que al instante lo asió de su mano y lo levantó. O sea, Dios, cuando nosotros nos estamos por ahogar o porque las circunstancias, los problemas nos ahoguen, si tú clamas a Dios, el Señor te va a levantar. Te lo aseguro que te levanta. Dios te levanta de cualquier situación. Y a mí me ha levantado de muchas situaciones que a veces pienso, quizás son pequeñas, pero cuando yo clamo a Dios, Dios me ha levantado. O sea, nunca me ha dejado tirado ahí. O sea, Dios te puede levantar de cualquier cosa que te haga pasado, aún en la iglesia, porque hay cosas que nos pasan en las iglesias también, hay cosas que vemos, hay cosas que no nos gustan. Y mucha gente no se levanta de eso. O sea, se ahoga y se queda ahí, se va de la iglesia, se va ofendida, se va enojada y le empieza a hablar contra el pastor, etcétera. En vez de decirle a Dios, Señor, levántame y ayúdame para poder verte a ti y no ver las tormentas que están alrededor. Porque tormentas siempre va a haber. O sea, hay muchas tormentas que nosotros vamos en el caminar de Dios, siempre se va a topar tormentas, siempre va a haber tormentas, dificultades, pero ahí es cuando uno tiene que clamar a Dios. Al instante tienes que clamar a Dios y el Señor te va a levantar. Por ejemplo, otra vez cuando yo veo que Pedro es cuando lo negó al Señor. O sea, Pedro
Negó al Señor. Si vamos rápidamente a leer rápido en Mateo 26, perdón, para ya ir terminando. Mateo 26 habla de la negación de Pedro. O sea, Pedro siempre es un ejemplo, pero o sea, vemos cómo el Señor nunca lo desechó. A veces se habla mucho de que Pedro era el inestable, etcétera, y sí, pero también Pedro es un ejemplo de cómo el Señor nunca lo desechó a él y sabía lo que él iba a hacer a través de Pedro. Que cuando él predicara la primera vez en el libro de Hechos, en capítulo 2, 3,000 personas iban a convertir con la predicación del que lo había negado. Vemos en el capítulo 26, en el versículo 31 al 35. Cuando vieron, bueno, aquí es cuando Jesús habla de que lo va a negar. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, e heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, o sea, ya todos lo siguieron, ¿no? Pedro siempre iba adelante, pero los demás decían, no, pues nosotros tampoco vamos a negarte. Pero vemos cómo si ustedes si siguen leyendo más adelante, bueno, ya cuando lo negó es más adelante, unos capítulos más adelante, vemos cómo Pedro lo niega, o sea, llegan unos y le dicen, nosotros te vimos con él, verdaderamente tú andas con el Nazareno. Y le dijo, no, yo no sé de qué hablan. Y luego llegó otra y le dijo, sí, tú estabas con él porque hasta como hablas te delata. Y él le dijo, no, yo no sé de qué hablas. Y empezó a decir otras cosas, jurando. Y le dijeron, no, sí, ciertamente tú estabas con él. Y Pedro lo negó rotundamente. Y dice la Biblia que más adelantito, o sea, Jesús lo vio en otro evangelio, dice en Lucas, que Jesús lo vio y Pedro ahí se acordó que le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Y salió, dice la Biblia que salió Pedro llorando y lloró amargamente, pero ahí vemos cómo, o sea, vemos cómo Baluarte es una de las columnas que fundó la iglesia, o sea, que Jesús no lo desechó porque lo negó, o sea, porque a veces podemos negar a Dios en muchas formas, podemos negar a Dios en muchas formas, o sea, a veces simplemente con no querer predicarle a alguien de Cristo por que nos ofenda o lo que tú gustes, o por no quedar mal, o por no contradecirle quizás de una forma sabia o con amor y decirle, no, mira, Jesús es el único que te puede llevar al cielo, tu religión, tus pensamientos, tu filosofía no te lleva al cielo, sino solamente Jesús. Muchas veces negamos a Jesús en no decirle a la gente así. O sea, le decimos a la gente, bueno, está bien, tú crees eso y ya. O sea, sí, tenemos que respetar a la gente que cree en otras cosas, pero tenemos que decirle la verdad. Y si ellos creen, gloria a Dios, y si no creen, pues ellos son los que un día no van a entrar en el reino de los cielos, pero muchas veces lo podemos negar de muchas formas a Jesucristo, pero nosotros tenemos que ser de los que no neguemos a vemos que negado a Jesús muchas veces. Tengan por entendido que Dios no nos va a desechar, o sea, Dios es un Dios de que nos va a dar una oportunidad, siempre nos va a dar una oportunidad de estar con Él, o sea, Él siempre, muchas ocasiones, o sea, quizás hemos negado a Jesús en no quererle servir, o sea, si Dios fuera como nosotros, nadie de nosotros estuviéramos aquí, o sea, que viera como nosotros vemos. O sea, Dios ve el corazón de cada uno y ve lo que puede hacer con nosotros. Dios es un Dios que ve y que cree en a pesar de nosotros hace cosas en esta iglesia, en las iglesias. O sea, a pesar de nuestras dificultades, de nuestra debilidad y de que a veces nosotros le fallamos a Dios, muchas veces le podemos fallar a Dios, pero aún así Dios ve lo que puede hacer con cada uno de nosotros. O sea, si no fuera por la paciencia de Dios, yo no estuviera aquí predicándoles a ustedes. Este día no estuviera aquí, ni sirviendo, ni nada por el estilo. O sea, Dios ha sido paciente antes de yo convertirme, y aún ya que yo ya me convertí a Dios, Él sigue siendo paciente y mucho más, yo creo. Porque a veces, aunque ya conocemos a Dios, lo negamos de una u otra forma y no le servimos, nos negamos a servir a Él. Dios nos habla que lo sirvamos en una otra área y nos negamos una y otra vez. Y Dios aún así nos sigue hablando y tiene misericordia de nosotros. Por eso yo les digo que es un Dios que da oportunidades. Yo soy un ejemplo de ello.
a veces aunque no cometemos pecados que son muy visibles, pero en nuestro corazón a veces hay muchas cosas que hay que quitar. En nuestros corazones a veces hay muchas cosas que hay que quitar. O sea, no necesariamente tiene que caer en alguien en un pecado visible para decir, bueno, Dios lo puede restituir, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que a veces en nuestros corazones hay cosas que no hemos quitado. O sea, hay argumentos para no servir, hay argumentos para decir, no, es que en la iglesia nada más sirven tales o ciertas personas, o solamente el pastor puede hacer esto, o solamente, ¿sí me entienden? O sea, no hay argumentos para decirle a Dios que no. O sea, si un Dios te está hablando, servirle también a Él, levántate y dile a Dios que te perdone y sigue adelante, y el Señor te va a levantar y te va a hacer como a Pedro, o sea, te va a restituir. O sea, después vemos cómo el Señor mismo fue a buscar a Pedro ahí en la pesca y le dijo, le encomendó que apacentara sus ovejas y sus corderos. Y así Dios nos dice a nosotros, ¿no? Que sirvamos a Él y que sirvamos a la gente. O sea, porque parte del servicio de Dios es servir a la gente, a nuestros semejantes, pero también servir a la iglesia.